¿Qué guerra se avecina según las palabras de Lionel Baratheon? ¿Cómo es eso de que existen 9 reinos y no 7? ¿Quién es la joven de pelo rosa presente en el funeral? ¿Por qué Ser Arlan no nombró caballero a Dunk? ¿Qué cambió a Aerion Llama Brillante? ¿Y qué podemos avanzar sin entrar en spoilers sobre el futuro de los personajes que hoy se despiden de Dunk y Egg? En este vídeo vamos a dar respuesta a todas estas incógnitas, extraeremos detalles interesantes y haremos una revisión completa del 6º y último episodio de la primera temporada del Caballero de los 7 Reinos. Nadie sabe lo que nos deparará el mañana, solía decir Ser Arlan del Árbol de la Moneda, y haciendo honor a esa sabiduría del caballero errante, el capítulo se titula La Mañana, concretamente el amanecer tras el trágico juicio a 7, que ahora da comienzo a una nueva vida para Dunk, tras vivir sus horas más oscuras. Sin embargo, mientras Dunk parece dejar atrás sus problemas, una nueva sombra empieza a cernirse sobre la casa Targaryen, porque con la muerte de Baelor Rompelanzas, ese guerrero temido, la mano sabia, y el que apuntaba a ser el mejor rey desde los tiempos del Conquistador, es su hijo Valar quien queda ahora como el siguiente en la línea de sucesión, y esta pieza del tablero de juego no tiene el peso político ni el carisma que tenía su padre. Se abre así pues una etapa de dudas y desconcierto en torno a la Casa del Dragón, mostrando una fragilidad que sus enemigos no tardarán en oler, tal y como vaticina Lionel Baratheon, pero luego hablaremos de eso. Este capítulo cierra una temporada que, al igual que el propio Ser Duncan, llegaba encorvada, mirando al suelo y careciendo por completo de confianza. Venía con una escasa promoción, un presupuesto muy ajustado, metraje a medio tempo y ausencia de dragones, presentándose así como el caballero errante de las series de Juego de Tronos, la más humilde de todas. Y si bien había mucha gente que, no conociendo la historia, no pretendía darle ni siquiera una oportunidad, al final, con el mismo carisma natural con el que Dunk se ganó a la gente de Vado Ceniza, ha conquistado a la audiencia, logrando que los números se disparen semana tras semana. Las interpretaciones de Peter Clave y Dexter Solancel han resultado impecables y son perfectos como Dunk y Egg. El tono de la narrativa, distendido en su mayoría y cargado de drama cuando toca, así como la fidelidad al material original aún con sus cambios, han sido soberbios, y con permiso de Ramin Djawadi, la música de Dan Romer ha sido una grata sorpresa. Podríamos debatir si hubo demasiadas bromas escatológicas o si nos quedamos con ganas de más acero en el juicio a 7, pero la realidad es que el conjunto de la serie se mueve, en mi opinión y sin titubeos, entre el notable alto y el sobresaliente. Y lo mejor de todo es que esto solo es el punto de partida. La segunda temporada ya está en marcha y esperamos que se estrene en 2027. Si los planes siguen su curso, la tercera llegaría en 2028 y, según Ira Parker, el propio Martin le ha entregado una docena de historias con la estructura completa de la vida de Dunk y Egg, lo que nos permite soñar con una última temporada que enlace directamente con esa inquietante predicción de la bruja de los bosques que vaticinaba el reinado y la muerte de Egg. Y con esa dosis de optimismo y ganas de más, caminamos hacia el olmo con paso firme y comenzamos el análisis del capítulo. El episodio abre recuperando en cierto modo el tono de sitcom medieval, con una hora Dunk magullado tras el combate, acompañado de Lionel Baratheon, que nos deja un tremendo guiño cuando le invita a ir con él a Bastión de Tormentas. Aquí le dice: vente conmigo, haremos cetrería, navegaremos. ¿Has estado en Tarth? La pregunta es toda una declaración de intenciones, porque George R.R. Martin confirmó hace una década en la Balticon de 2016 que Ser Duncan el Alto es nada menos que un ancestro de Brienne de Tarth, aunque no sabemos en qué grado ni con quién o en qué contexto nuestro caballero errante tuvo una relación que lo conecte con esta casa. Toda la información al respecto podréis encontrarla en el vídeo Los descendientes o posibles descendientes de Ser Duncan el Alto. Y aquí no puedo dejar de preguntarme, ¿podremos ir confirmando parentescos de Ser Duncan el Alto con personajes de Juego de Tronos según avancen las temporadas? En esta conversación, además de guiños, también hay predicciones, porque Lionel parece haberle cogido el gusto a hacer presagios. Y es que si en el episodio anterior Tormenta Alegre decía: no hay hijo que luche con más fiereza que aquel al que su madre ha descuidado más, augurando el combate de Maekar y la muerte de Baelor, ahora nos dice: se avecina una guerra. ¿Por qué dice esto? Porque por un lado los Targaryen ya no tienen dragones y ahora dependen de la diplomacia y el acero, al mismo tiempo que al otro lado del mar angosto aún hay bastardos fuego oscuro exiliados con sed de venganza y muchos nobles que lo perdieron todo y solo esperan una excusa para golpear a la corona.
La muerte de Baelor Rompelanzas no es solo la pérdida de un hombre, es la pérdida del rey que fue prometido para el pueblo, el diplomático perfecto y el mejor legado del rey Daeron el Bueno, y sin él el árbol genealógico de los dragones empieza a temblar. El monarca ya está mayor, como bien nos dice Maekar, y su reinado pronto llegará a su fin. Valar y Mataris, los siguientes en la línea de sucesión, son jóvenes y carecen del peso político y el aura de guerrero invencible de su padre. A ellos les sigue Aerys, segundo hijo del rey. Si bien es un erudito enfrascado en viejos manuscritos, se trata de un candidato percibido como débil para un reino que huele la sangre. Después está Rhaegal, cuya inestabilidad mental lo convierte en una opción que genera más miedo que confianza. Los hijos de Rhaegal son también jóvenes y menos conocidos que Valar y Mataris. Y en cuanto a Maekar, tiene un currículum marcial envidiable y es capaz de presentar batalla a cualquiera, pero su nivel de carisma asciende a un total de 0 unidades. En definitiva, los augurios de Lionel Profeta Alegre están bien fundados. La muerte de Baelor ha dejado a la casa Targaryen expuesta, y la pregunta que flota en el aire no es si los Fuego Oscuro volverán a alzar sus estandartes, sino cuándo lo harán. Y si nos vamos mucho más allá en la frase «se avecina una guerra», aquí ya se presenta una fisura entre la casa Baratheon y los Targaryen, o más bien un hartazgo de la gobernanza de los señores dragón en general en todas las casas de Poniente. Pero estos refunfuños de Lionel en particular son el primer batir de alas de una mariposa, que después de una serie de encuentros y desencuentros levantará todo un huracán, un vendaval de rebelión que, décadas más tarde, llevará a otro Baratheon, Robert, a reclamar su derecho de sangre y acero para sentarse en el trono de hierro. Otro de los aspectos fascinantes que este episodio pone sobre la mesa es la intervención divina en el juicio a 7. Según Lionel, Baelor no fue un caballero con su estrategia de enfrentarse a la Guardia Real sabiendo que no podían herirle, y eso no agradó a los dioses. Pero lo cierto es que la muerte se nos antoja un castigo demasiado alto para Baelor frente a la simple humillación que sufre Irion Llamabrillante como pago por tanta crueldad. Por tanto, creo que lo único que hacen los dioses, si los hubiera con la muerte de Baelor, es conducir a la dinastía del dragón hacia la profecía del príncipe que fue prometido, y ponen su foco especialmente en salvar y guiar hacia su destino a Ser Duncan el Alto. La intención de la posición de los personajes en la escena y esa especie de iluminación celestial que vemos con más claridad en esta imagen promocional, con esos rayos de sol atravesando el olmo para cubrir de un aura divina a nuestro caballero errante, parecen ser la respuesta muda al debate que Dunk y Lionel están teniendo en este momento. ¿Ha sido realmente Dunk salvado por los dioses? Lo hemos mencionado a menudo en Crónicas de Poniente. Es extremadamente curioso cómo en los 7 reinos los antiguos dioses del norte manifiestan su poder a través de wargos, cambiapieles o verdevidentes, o como el dios ahogado tiene sus profetas con visiones, como el inquietante Caramanchada, al que jamás vimos en Juego de Tronos, sin olvidar al dios rojo, que interviene directamente mediante Melisandre o Thoros de Myr. Sin embargo, en toda la saga de Juego de Tronos nunca vemos una intervención divina tan clara y evidente entre los creyentes de la fe de los 7. Parecen dioses mudos, hasta ahora. Este juicio 7 es posiblemente el único ejemplo de que los 7, la magia o el poder de la fuerza relacionada con esta religión, como le queramos llamar, realmente se manifiesta. Desde ese cometa en el cielo que bendijo el encuentro entre Dunk y Egg hasta este preciso instante, algo está moviendo los hilos en los grandes acontecimientos, y ese algo ha elegido a Ser Duncan el Alto, como el paladín que cumple punto por punto con todos los requisitos del héroe noble y puro. Tanto es así que a Dunk no le hace falta que lo nombrara Ser Arlan del Árbol de la Moneda, porque los dioses ya lo hicieron con esa estrella fugaz, y de hecho otro de los simbolismos que tiene el escudo de Dunk es ese roble que lo representa a él debajo de la gran estrella surcando el cielo, como si una espada celestial lo estuviera nombrando en ese momento. Y ante la pregunta de Valar Targaryen de por qué los dioses se llevaron a mi padre y te dejaron a ti, la respuesta empieza a vislumbrarse entre esos rayos de sol. A Dunk podrían haberlo sentenciado a muerte o simplemente haber aplicado la justicia del reino, cortándole la mano o el pie por golpear a un príncipe. Pero pese al menosprecio de Maekar, mostrado más adelante en el episodio, los dioses necesitan a este caballero errante vivo y entero, porque la verdadera misión de esos pies y esas manos está muy por encima de los intereses de la Casa del Dragón, y es una estrofa imprescindible en la canción de Hielo y Fuego. En otra escena tenemos el funeral de Baelor Rompelanzas.
En Poniente hay casas que encierran a sus muertos, otras que dejan que las aguas se encarguen de ellos, pero para los Targaryen de la Casa del Dragón es el fuego el que les despide de la vida, y por ello su cuerpo es incinerado. En el funeral reconocemos entre los presentes a Ser Manfred Dondarrion, quien ya dijimos en análisis anteriores que debe ser pariente, aunque no sabemos en qué grado, de Jenna Dondarrion, la esposa y ahora viuda del noble Baelor. También están 2 de los 3 miembros de la Guardia Real, con la notable ausencia de Ser Willem Wyld, el caballero que nunca vemos en pantalla con claridad, y quien, según el libro, quedó malherido tras el juicio a 7, lo que explica su ausencia aquí. El propio Maekar junto a Egg es quien preside el solemne momento. Tal y como diría en su posterior encuentro con Dunk, desde el juicio a 7 y por el resto de su vida, muchos creerían que Maekar no mató a Baelor por accidente, sino intencionalmente. Algunos dirían que por resentimiento, otros por aspiraciones. Incluso hay quienes dirían que conspiraba para matar al resto de herederos, pero su hijo Egg siempre negaría con contundencia estas acusaciones, y 90 años más tarde, el tercer hijo de Maekar, el maestre Aemon, en el lecho de su muerte dijo que la cadena de tragedias que se sucedieron en los años subsiguientes al torneo marcaron el destino de Maekar, como castigo por el golpe que mató a su hermano. Rezo porque encontrara en la muerte la paz que nunca tuvo en vida, añadió el viejo maestre. Y lo cierto es que durante el resto de su vida, Maekar honraría a su hermano en cada aniversario de su muerte. En ese funeral también está Valar Targaryen, heredero al trono de hierro, luciendo un mechón de oro blanco, que no es sino un recordatorio de que, a pesar de que su herencia dorniense está presente en su cabellera castaña, la sangre del dragón sigue corriendo por sus venas. Detrás hay algunos presentes desconocidos, pero ninguno está acreditado como miembro de la casa Targaryen. Pero sí que hay uno muy importante, y es el que acompaña a Valar. Se trata de su esposa, Qiera de Tyros, a la que vemos con el cabello teñido de rosa. Ya vimos el Tyroshi en el mercado de Vadoceniza con una barba azul, y a los mercenarios de la triarquía de la Casa del Dragón también con barbas teñidas, ya que se trata de una de las características costumbres de estos extranjeros, que habitan al sur de las ciudades libres. ¿Y por qué Valar Targaryen, segundo en la línea de sucesión antes de la muerte de su padre, se casaría con una Tyroshi? En los libros esto no se explica, pero el contexto político en el que se dio este matrimonio nos permite teorizar. Sabemos que 30 años antes de este torneo en Vadoceniza, Daemon Fuegoscuro había tomado por esposa a Rohanni de Tyros, hija de un arconte, y tras la muerte de este, ella sigue allí con sus hijos, y ahora estos son potenciales aspirantes a reclamar el trono de hierro. No sabemos si el matrimonio de Valar con Qiera se concertó antes, durante o después de la primera rebelión Fuegoscuro, pero mi sensación es que el rey Daeron y Baelor diseñaron esta unión para debilitar la posible fuerza militar que el arconte de Tyros pudiera ofrecerle a Daemon o a sus descendientes en la campaña Fuegoscuro por el trono de hierro. Y de hecho, en la primera rebelión Fuegoscuro no se menciona nada sobre ningún gran apoyo por parte de los Tyroshis a las pretensiones de Daemon, de modo que este compromiso quizá tuviera algo que ver. De igual modo, hasta que Martin lo confirme en sus libros, esto es solo una teoría. Lo que sí que sabemos con certeza es que Valar y Qiera estuvieron a punto de tener descendientes, pero todos ellos nacieron muertos, y en torno a estos nonatos fallecidos hay una terrible y enigmática sospecha, lanzada en el libro El Caballero Misterioso por un jorobado predicador en la plaza de un mercado, que lanzaba una gravísima acusación sobre Brynden Ríos, futura mano del rey y futuro cuervo de 3 ojos. Decía, sus manos están manchadas de sangre. Por orden suya, una sombra estranguló en el útero materno a los hijos del valeroso príncipe Valar. No sabemos cuánto de verdad hay en esta acusación, pero lo cierto es que la hermana y amante de Brynden, Qiera Estrella de Mar, sí sabemos que posiblemente lo ayudaba de alguna manera en su conocida red de espionaje y dominaba las artes oscuras tan bien como lo hacía la propia Melisandre, de tal manera que bien podría haber tenido la habilidad de convocar una sombra, como la que la sacerdotisa roja lanzó contra Renly Baratheon. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el cuervo de 3 ojos está moviendo los hilos, al igual que los dioses, para dirigir a la dinastía Targaryen hacia un destino concreto? Sea cual sea la verdad, os dejo un dato. 3 días después de que aquel jorobado lanzara aquellas graves acusaciones contra Brynden, y sin importar que aquella aldea estuviera en un recóndito lugar del reino, su cabeza apareció clavada en una pica.
Después del funeral, vamos a encontrarnos con Raymond Fossoway, el ejemplo claro de cómo adaptar un buen personaje de una obra literaria para hacerlo aún mejor en pantalla, con detalles sutiles, sin giros extraordinarios ni aspiraciones a superar al escritor, solo aplicando unos pocos cambios que no hacen sino engrandecerlo. El bueno de Raymond nos dice que Lord Stephen Fossoway, duele decirlo, le ha dejado sin pabellón porque está muy molesto con él. Y al llamarlo Lord y no ser Stephen, se nos confirma que la manzana podrida ha conseguido su señorío, pero que nadie se agite porque, hasta donde yo recuerdo las novelas de Canción de Hielo y Fuego, en Juego de Tronos, los Fossoway de la Sidra vuelven a ser caballeros hacendados, no señores. Así que a nadie le pesaría si los creadores de la serie traen de nuevo a Stephen en alguna aventura inédita de Dunk y Egg solo para arrebatarle el señorío. En cuanto a Raymond, aunque es una manzana del mismo árbol que Stephen, a partir de este momento la casa Fossoway tendrá dos ramas, porque como dijimos en el análisis anterior, este joven recién nombrado caballero va a fundar su propia casa con el blasón de una manzana verde, la casa Fossoway de Nuevo Barril. Por eso al final del episodio dice: mi padre siempre habló de abrir su propio negocio con New Barrels, nuevos toneles de sidra. Y la verdad es que es un detallazo tremendo que hasta la forma de su escudo tenga forma de manzana. Lo que no vimos venir, entre otras cosas porque no estaba en el libro, es que Rowan dejaría su vida atrás como meretriz para unirse al inocente Sir Raymond de Nuevo Barril, quien nos cuenta que a falta de tener su propio escudero, ella se encargó de él cuando estaba herido, y nos dice que espera un hijo, por lo que le parece honorable casarse con ella. Este sentido temerario del honor recuerda en parte a la historia del Robb Stark de los libros, quien quedó malherido tras el asalto al Risco, asentamiento de los Westerling, y posteriormente fue cuidado por Jane, la hija del señor. Allí, entre tiritas y pupitas, una cosa llevó a la otra y luego el honor del lobo lo llevó a cometer una gran locura que más tarde pondría fin a su corto reinado. Lo que vemos aquí no es sino una caricatura de aquella historia, y si bien es posible que realmente Rowan no esté embarazada, esperemos que ella y Raymond tengan un final feliz, y sobre todo que la criaturita no salga con la cara de Sir Manfred. La última escena que tenemos con Raymond nos trae el regreso de Paso Quedo, dejando otro final feliz para Dunk. En el libro, dado que Dunk no ganó el torneo, el caballo se quedó con Henley, el capataz de Vadoceniza, pero aquí el destino del caballo es infinitamente mejor, y va a disfrutar de muchas manzanas al cuidado del mejor amigo que se puede tener, Raymond, ese contacto que jamás debes perder en WhatsApp. En la escena siguiente, ya así ante la presencia de Maekar, se revela el destino que le espera a Aerion. Lo enviaré a las ciudades libres, esperando que unos años en el exilio le cambien a mejor, nos dice el yunque. ¿Pero qué fue lo que dijo Raymond en el capítulo 3? Aerion es todo sonrisas y caballerosidad solo ante la presencia de su padre, así que imagínense lo que va a ser este Erasmus al que le va a enviar Maekar. Según la Enciclopedia del Mundo de Hielo y Fuego, allí Aerion llegó a ingresar en las filas de los Segundos Hijos, la misma compañía de mercenarios en la que, tiempo después, ingresaría el joven Oberyn Martell, y muchos años más tarde, Tyrion Lannister y Ser Jorah Mormont, al final del libro Danza de Dragones. Además, según George R.R. Martin, es posible que en esos años en el exilio, Aerion Llamabrillante tuviera algunos hijos bastardos, pero nada más se dice de él en las otras dos aventuras conocidas y publicadas del Caballero de los Siete Reinos. En cuanto a la intervención divina sobre nuestro caballero, Maekar tampoco entiende o cree que a Dunk lo hayan salvado los dioses, y sigue mostrándose arrogante ante su origen humilde. Sin embargo, ese orgullo se va a romper por primera vez cuando la conversación se desvíe a Egg. Mi hijo parece haberte cogido cariño y solo aceptará servirte a ti como caballero. En el episodio 3, nuestro querido huevito dijo: ¿acaso crees que la casa Targaryen necesita los servicios de un simple caballero errante? Esas palabras salieron de su boca, pero eran palabras que en realidad venían de lo aprendido a través de su padre, el mismo que ahora ofrecerá a Dunk formar parte de su guardia personal en Refugio Estival, con el objetivo de que enseñe a Egg. En realidad, tal y como se ha demostrado en este torneo, lo que verdaderamente puede aprender Aegon de Dunk no es a manejar la espada o ajustar, sino la dureza y las bondades de una vida humilde. Es un niño muy inteligente y si además es capaz de conocer las verdaderas necesidades de la gente común, puede llegar a convertirse en un gran activo para la casa Targaryen. ¿Y qué fue lo que el Dunk de los libros pensó cuando Maekar le propuso formar parte de su servicio? Pues pensó que si bien tendría un salario, un lugar caliente donde dormir, buena comida, la compañía de Egg y hasta un maestro de armas que le entrenase, también tendría que jurar lealtad a Maekar. 3 días antes lo habría aceptado sin dudar,
pero esa conversación en la novela tiene lugar en campo abierto. Concretamente no en un lugar cualquiera, sino bajo su olmo, y allí Dunk lo observa todo a su alrededor. ¿Qué es lo que verdaderamente quería? ¿Las libélulas de los estanques o los dragones? Ahora que tenía la lección en su mano, le aterraba la idea y dijo que solo aceptaría a Egg si éste lo acompañaba en sus viajes por los 7 reinos. Lo que Dunk elige aquí es algo muy sencillo: ser libre por encima de todas las comodidades. Y esto nos lleva a las revelaciones que nos trae la historia del Árbol de la Moneda. Según Ser Arlan, su aldea recibe este nombre debido a un árbol en el que todos los que parten a la guerra cuando el Señor los llama dejan un penique clavado y solo lo recuperan una vez que regresan. El árbol, por supuesto, está lleno de peniques porque muchos no logran regresar. De modo que la historia de esas monedas no es sino la historia de los más humildes, destinados a morir por su señor feudal, y también la historia de cómo el viejo Ser Arlan decidió emprender su propio viaje, libre, con su penique clavado, no en aquel árbol plagado de siervos a los que su señor había enviado a la muerte, sino en la madera del pomo de su propia espada, la única a la que rendiría cuentas y con la que forjaría su destino. Porque aquí está la gran incógnita de la temporada: si Ser Arlan era un espíritu libre, que elegían a quién y cuándo servir, pero que pocos conocían, ¿quién puede atestiguar su relato? Y sobre todo, ¿por qué no quiere nombrar a Dunk? Y es que justo cuando el pobre escudero Dunk le pregunta ¿por qué? ¿Por qué no lo haces?, Ser Arlan parece sufrir un soponcio, para luego revivir y concluir la historia del árbol, dejando una enigmática frase: un caballero siempre concluye una historia. ¿Realmente se desvaneció? ¿O se hizo el loco como hizo en otros recuerdos de Dunk? Y si es así, ¿por qué lo haría? La respuesta la vemos en el propio Dunk, cuando en el capítulo 5 rehúsa nombrar caballero a Raimund, porque solo un caballero puede nombrar a otro caballero, y en realidad Ser Duncan el Alto no lo es. Entonces, ¿acaso el viejo canalla tampoco era un caballero? En cuanto a la historia del Árbol de la Moneda, esta la escuchamos en el 5º volumen de Canción de Hielo y Fuego, cuando visitamos la aldea desde el punto de vista de Jaime Lannister. Allí, el Matarreyes se reencuentra con Brienne de Tarth y juntos desaparecen para visitar a Lady Corazón de Piedra, siendo por desgracia el último capítulo de Jaime publicado hasta la fecha, a la espera de Vientos de Invierno. El cierre en torno al penique de Ser Arlan es magistral, clavado en el olmo de Dunk, convirtiéndose así en un recuerdo a su mentor, a cómo eligió la vida sin ataduras del caballero errante y cómo él también va a forjar su propio destino. Y como él no tiene su propia espada, sino que ha heredado la de Ser Arlan, lo clava en la madera de ese árbol en el que se convirtió en el caballero que será, nombrado por los mismísimos dioses. Pero en toda gran aventura siempre es bueno tener un fiel compañero, y esto nos lleva al drama de Egg en este episodio. En la serie Dunk no va a aceptar inmediatamente a Aegon como escudero, tal y como sucede en el libro, sino que van a añadir una serie de escenas que darán mucha más profundidad a la historia y a los personajes. El giro llegará cuando Daeron Targaryen aporte un dato que hará que nuestro caballero errante reflexione sobre su decisión. Pero antes de entrar en esa escena con Daeron el borracho, permitidme que destaque un tremendo detalle del funeral de los Humphrey, porque esto ha sido lo mejor del episodio: ese ataúd de Ser Humphrey mejor mostacho de los 7 reinos, Beesbury, presentado como un colosal panal de abejas. Recordamos que el blasón de los Beesbury son 3 colmenas amarillas sobre campo negro y amarillo, y el asentamiento de su casa es Sotomiel, por lo que me parece una temeridad maravillosa que el féretro de este honorable caballero sea un descomunal panal lleno de abejas. Y además, en este funeral no hay rencores, porque los guardias reales del bando acusador están ahí, incluyendo a Ser Donell de Valle Oscuro, el espada blanca que lo mató, quien sin duda está ahí junto a los demás, presentando sus respetos al caído. Y ahora sí, volviendo a Daeron, este nos da un dato que cambiará la perspectiva de Dunk. Dice: mi hermano Aerion no siempre fue un monstruo. Hubo un tiempo en el que era un muchacho alegre al que le encantaba pescar. Es exactamente lo mismo que había hecho Egg cuando Dunk lo encontró en su campamento. Había pescado la cena y la asaba ahora en la hoguera. El caballero errante se cuestiona entonces ¿qué pasará con el niño si no lo acepto? ¿Terminará como Daeron? ¿O peor aún, como Aerion?
La respuesta nos llegará en la siguiente escena. Vemos precisamente un pescadito sin comer, con un cuchillo clavado, junto a un Aegon al que le está creciendo el cabello, como señal de que vuelve a ser un príncipe de la casa del dragón. Y con cada centímetro que gana de ese pelo, sus esperanzas de seguir viendo mundo como un escudero anónimo se desvanecen, mientras el temor aumenta ante el recuerdo de Aerion, con quien comparte la misma melena plateada. Y tal y como decía Egg en el episodio 3, se había cortado el cabello para no parecerse a él. Entonces, temiendo vivir de nuevo bajo su amenaza y crueldad, y recordando aquellas noches de pesadilla en la que el príncipe luminoso le ponía un cuchillo en la entrepierna, sopesando la posibilidad de mutilarlo para convertirlo en una hermana con la que casarse, el niño decide poner fin a la amenaza que supone su hermano. Finalmente, la presencia de Maekar será la que disuada a Aegon de continuar, y deja en el aire la pregunta de si realmente habría sido capaz o no de hacerlo. Esta es una escena que nunca se dio en la novela, pero en el material original sí que se dejó claro ese deseo de Aegon de que Ser Humphrey acabara con Aerion en la primera justa, o de que muriera en el juicio a 7. Y si bien estoy completamente seguro de que no está en la naturaleza de Egg el matar a su propio hermano, presentar este dilema en pantalla sí que me ha parecido un acierto de la serie. Así pues, ante la pregunta ¿qué habría sido de Aegon si Dunk no lo hubiera aceptado a su servicio? La respuesta es evidente. Sin la guía del caballero errante, este futuro rey probablemente se habría perdido en la oscuridad y los traumas de su propia familia. Una familia que, recordamos, no hace mucho tiempo ha perdido a una figura importante, la madre de Egg. Y es interesante refrescar este dato para entender el trama de Maekar, quien en su escena con Egg muestra su lado más humano, un padre viudo que no sabe lidiar con la crianza de sus hijos y al que su propio orgullo les está corrompiendo. Por fortuna, parece que los dioses también tienen un plan maestro para el príncipe Aegon, porque justo cuando el destino parece llevarlo a un pozo muy profundo, nuestro caballero de los 7 reinos solicita audiencia ante Maekar para cambiar el curso de la historia. El príncipe de refugio estival va a escudarse en el orgullo de su casa frente a la humildad de Dunk para rechazar que Egg parta con el caballero errante, pero esto solo oculta el verdadero motivo que hay detrás, y el que lo hace de nuevo más humano. Es mi último hijo, mi última esperanza de hacer algo bien por mi casa. Otro acierto de la serie es el planteamiento de Aerion como alguien que no siempre fue un monstruo. Quizá las semillas de la locura se plantan en el útero, como dicen los maestres, es la reflexión de Daeron. A lo que se refiere los maestres es a la herencia genética, concretamente a la herencia Targaryen, y eso nos lleva a la famosa frase de la locura y la grandeza son 2 caras de la misma moneda. Y cuando un Targaryen nace, los dioses lanzan una moneda al aire, y el mundo contiene el aliento para ver de qué lado caerá. Aquí vemos que Aerion Llama Brillante comparte con Neyris, el rey loco, el hecho de que a una edad temprana no se les veía ningún signo de locura o crueldad, algo que tampoco sucedía con Daenerys. De hecho, en el caso de Aerys se dice que poseía un gran encanto, y si bien era ambicioso, también era generoso, enérgico y decidido, amante de la música y los bailes de la corte. Nada que ver con la persona que regresó tras su cautiverio en Valle Oscuro. Y a esto hay que añadir ese don de los sueños de dragón, que no solo tenía Daeron el borracho, el rey loco o la propia Daenerys, sino que en algún momento de su vida podría haber afectado también a Aerion, tal y como explicábamos en las crónicas del príncipe luminoso. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos con la propia Daenerys, ya que estamos dentro de su punto de vista. Su vida y su carácter comenzó a cambiar en buena parte en el momento en el que empezaron a aparecer sus sueños de dragón. Soñó, por ejemplo, con el nacimiento de sus dragones o con la batalla del tridente, pero frente a ella no estaba el ejército de Robert, sino un ejército de caminantes blancos. E incluso llegó a decir que su hermano Viserys no era un dragón, pues los dragones no arden. Ella, en cambio, no ardía. Era un verdadero dragón. ¿Será por sueños como ese que Aerion terminaría creyendo que era un dragón en forma humana? El cierre de esta primera aventura no puede concluir mejor, con Dunk y Egg, que son el alma de esta historia, reunidos de nuevo y continuando su camino juntos. ¿A dónde vamos? Tengo entendido que en Dorne hacen unas marionetas estupendas, nos dice Egg, dejando entrever un posible reencuentro con Tansel, y esto ofrece un futuro muy alentador para uno de los objetos que han tenido uno de los mejores arcos de toda la temporada, el escudo de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, que ahora es el escudo de Dunk, pues no es difícil sospechar que en ese viaje a Dorne encontrará a Tansel y le pintará un escudo nuevo. La última escena en la serie nos deja ese momento simbólico de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, abandonando ya por fin a Dunk, que ahora sigue su propio camino, y a un Egg que revela algo que nunca han mencionado en la serie antes, que los 7 reinos en realidad son 9.
¿Por qué lo sabe este niño? Porque sin duda se ha visto el vídeo de los 7 reinos, ¿cuáles son? En el que explicamos con todo lujo de detalles que los reinos eran 7 en el momento en el que Aegon el Conquistador reunificó el reino. El reino del norte, el reino de las islas y los ríos, el reino de la montaña y el valle, el reino de la roca, el del dominio, el de la tormenta y el principado de Dorne. Pero cuando Aegon unificó los reinos conquistados bajo el gobierno del Trono de Hierro, esos 7 reinos quedaron divididos en 9 regiones. Un cambio que surge principalmente porque, por un lado, las tierras de los ríos dejaron de formar parte del mismo reino que las Islas del Hierro, y el reino pasó a tener 2 regiones. Y por otro, los Targaryen se apropiaron de una buena porción de tierras en torno al lugar donde habían desembarcado, y en el que se fundaría la ciudad de King's Landing, desembarco del rey. Y tirando del humor que ha caracterizado esta adaptación de Ira Parker, el showrunner cierra el episodio con el título de la serie cambiado, como El Caballero de los 9 Reinos. Y tras ese título, otro cambio sustancial. Vemos a Maekar buscando a Aegon muy enfadado, en señal de que el huevito bribón nos ha engañado a todos. En los libros en realidad sí que parece que Maekar le dio permiso para marchar, y de hecho le da al niño un anillo con un sello real para que pueda demostrar su verdadera identidad en caso de extrema necesidad. Un detalle que sin duda podrán resolver fácilmente en la segunda temporada, con un Maekar que, resignado ante el espíritu rebelde de su hijo, sin duda lo va a dejar partir con el mejor caballero de la historia de Poniente, en busca de nuevas aventuras. Y con esto concluimos el último análisis de la temporada. Fue un tremendo placer compartir con todos ustedes estos 6 capítulos y leer por supuesto vuestros comentarios. Recordad que la historia sigue y se expande en la sección Crónicas de Poniente, con muchos vídeos plagados de información sobre los personajes, teorías, organizaciones, geografía e historia del mundo de Hielo y Fuego. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado este vídeo y suscribíos al canal para más contenido del universo de George R.R. Martin.